Buen día, Dios me los bendiga. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que yo le invito a que preste atención a este tema tan importante que vamos a compartir hoy. Se titula el sermón de hoy, Ayuda para el desalentado. Ayuda para el desalentado. Si usted está desanimado, desalentado, deprimido, yo le animo a que escuche hoy esta palabra del Señor que le va a ayudar y que le va a dar el ánimo que necesita para seguir adelante. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 30, y en los versículos 3 al 6, de la manera siguiente. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Como vemos en el relato, cuando pasan situaciones difíciles en nuestra vida, es difícil estar alegre, contento, nos viene a la vida el desaliento, el desánimo, la preocupación. Y David no fue una excepción. Hay una historia de Abraham Lincoln, uno de los presidentes de los Estados Unidos, que cuando él ejercía su trabajo como abogado, él llegó a sentirse tan abatido y tan preocupado por tantas situaciones que vivió, que dijo, me siento el hombre más miserable del mundo. Imagínese usted, Abraham Lincoln, uno de los hombres más importantes en la historia de los Estados Unidos de América, él dijo, me siento el hombre más miserable del mundo. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotros también como la persona más miserable de este mundo? Nos hemos sentido tan deprimidos, nos hemos sentido que estamos tocando fondo. Fíjese que la gente grande también se desalienta, también llega a sentirse abrumada, cargada, deprimida. Juan el Bautista, Elías, Pedro y otros enfrentaron también el desaliento o desánimo, como también lo podemos llamar. Los psiquiatras dicen que la enfermedad prominente de nuestros días es la depresión. En ocasiones la depresión alcanza proporciones como pandémicas también. Una persona de cada 10 agoniza en las profundidades de la desesperación. 25% sufre una depresión moderada. Cada iglesia, cada empresa o cada sociedad tiene algunas personas que ya no se sienten en la cima del mundo. Y hoy vamos a examinar este problema del desaliento y la depresión. Vamos a buscarle lo que dice la palabra de Dios para nosotros poder encontrar ayuda en esos momentos o estados de ánimo cuando nos sentimos tan, pero tan cargados y tan desesperados que pareciera que no hay nadie, ni el mismo Dios nos puede escuchar, es lo que sentimos en nuestro corazón. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que aquí en el pasaje encontramos algunas razones para desalentarnos, razones para el desaliento. ¿Cuáles de estas razones podemos tener nosotros al experimentar ese estado de depresión, de desaliento, de desánimo? La primera que encontramos acá es que una fe débil nos puede a nosotros llevar al estado de la depresión y del desánimo. Una fe débil. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 27 y el versículo 1, que David dijo en su corazón, ahora bien, algún día voy a perecer por la mano de Saúl. Algún día voy a perecer por la mano de Saúl, decía este hombre de Dios, David. Como saben, la historia de David y Saúl fue una historia bien, pero bien difícil. David tuvo que escapar de Saúl en varias
ocasiones hasta llegar al punto que en este capítulo 27 del primer libro de Samuel, él dice que va a tener que escapar a la tierra de los filisteos para que Saúl no le siga buscando, porque lo buscaba por aquí, por allá, en varias ocasiones llegó a acercarlo y él estaba muy preocupado. David estaba totalmente angustiado porque sabía que en cualquier momento podía caer en manos de este hombre cruel, sanguinario como lo era Saúl. Así que él dijo en el primer libro de Samuel 27:1, algún día voy a perecer por la mano de Saúl. Él estaba temeroso. Él admitió que le faltaba confianza, que le faltaba fe. Dios lo había librado en muchas ocasiones, en muchas batallas que él libró, aún en el mismo principio de su historia, como que aparece en la historia bíblica. En la Biblia aparece él enfrentando a Goliat. Y él dice, ¿quién es este incircunciso para que rete a los escuadrones del Dios viviente y blasfeme el nombre de nuestro Dios? Él se veía que tenía una fe enorme, tenía una confianza tan grande en el Señor, pero a esta altura de su vida encontramos que ahora estaba abatido, estaba desanimado, estaba desalentado. Si usted visitaba la casa de David cuando él era pastor de ovejas, usted puede haber encontrado quizá algún salón o en su propio cuarto la cabeza de un león, la cabeza de un oso que él había vencido, que él había derrotado y que había matado porque estaban buscando las ovejitas. Y resulta ser que David, un joven, un muchacho, venció a un león y venció a un oso para salvar y rescatar a sus ovejas. Él tenía una confianza enorme, él tenía una fe grande. Así como usted y como yo podemos tener una fe enorme, una fe grande, pero llegan momentos en nuestra vida que nos sentimos tan abatidos, tan desanimados, cuando vemos que las circunstancias a nuestro alrededor nos debilitan y por eso nuestra fe viene a decaer, como decayó la fe de David. Debemos tener cuidado, Quizá menos mal que él venció a Goliat, lo derrotó, para que pudiera Israel tener una gran victoria aquel gran día. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, se encuentra esa historia de David y Goliat. David venciendo a ese enorme gigante. Y el mismo gigante le dijo que veía que era un muchacho pequeño, hermoso, de apariencia, pero era un muchacho, no un hombre de guerra. Y lo despreció. Y sin embargo ese pequeño muchacho le ganó, derrotó a un hombre de guerra, un soldado que había luchado varias batallas o muchas batallas y fue derrotado por este pequeño adolescente, niño llamado David. Ahora David derrota al gigante con una fe enorme, pero lo encontramos ahora abatido, entristecido, como usted y yo nos encontramos en muchas ocasiones. El resultado del abatimiento entonces es que nuestra fe decae, nos sentimos debilitados porque nuestra fe ha ido decayendo. Debemos tener cuidado con esa particularidad de nuestra fe. Debemos tener siempre una fe dependiendo de nuestro Dios, descansando en Él, confiando en Él. Ahora vemos a un David quizás con un poco más de edad, pero en vez de haber experimentado al ver la mano de Dios en su vida, victoria, ahora se siente derrotado. Ahí está quizás cuestionando a Dios de que no lo va a poder librar de David. Por eso se va a la tierra de los filisteos. Dice en su corazón, algún día voy a perecer por la mano de Saúl. Aquí encontramos entonces una fe débil. Cuando nuestra fe se debilita, podemos ser presa del desánimo, del desaliento. En segundo lugar, los problemas atacan y debilitan nuestra fe. Usted piense, ¿no está Dios con nosotros? Nos dio a Jesús. El Señor nos dio a Jesús, nos dio la palabra de Dios, nos dio al Espíritu Santo y a la iglesia para tener comunión con nuestros hermanos que cuando nosotros nos reunimos, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, él dice en Hebreos 11:29, él dice que nosotros
debemos tener esa confianza. En Hebreos 10:29 dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos más bien al reunirnos darnos ánimo, aliento el uno al otro. Por eso es la importancia de la iglesia, del congregarnos, para alentarnos, para animarnos, para levantarnos el ánimo el uno al otro. Aunque la fe nuestra aparezca frágil, nosotros sabemos que tenemos al Señor, que tenemos a la Biblia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos tantas herramientas que Dios nos da para que nuestra fe se levante, y aunque nos sintamos debilitados en algún momento, nuestra fe nos puede salir adelante cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y no miramos hacia ningún otro lado. Así que los problemas pueden hacernos a nosotros sentir afligidos, como los problemas que tuvo David. Era perseguido por Saúl para quitarle la vida. ¡Qué tremendo problema! ¿Cuántos problemas tiene usted? Yo sé que usted y yo tenemos diversos problemas. Quizá nadie nos está buscando para quitarnos la vida, pero otro tipo de problemas también nos deprimen. No necesariamente el hecho de que nos busquen para quitarnos la vida. Ese no es el único problema que puede afectarnos. Hay tantos problemas, y en este mundo en el que vivimos, en que nos desenvolvemos, tenemos tantos problemas y dificultades de diversa índole, de diversa categoría. Por eso debemos entonces saber, los problemas debilitan nuestra vida también y nos hacen sentir deprimidos, nos hacen sentir sin aliento, desalentados. En tercer lugar, vemos algo que ocurrió también en la vida de David. En el capítulo 27 del primer libro de Samuel, en el versículo 1, también sigue diciendo que él, siendo perseguido por Saúl, él pensó en su corazón: en algún momento voy a caer en las manos de Saúl. Pero fíjese lo que dice más adelante. Dice: nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran los enemigos de Dios y eran los enemigos de David también. Sin embargo, él tomó la terrible decisión de ir a vivir a la tierra de los filisteos. Entonces, la tercera causa y razón del desaliento y del desánimo es cuando nosotros vivimos con la compañía equivocada. El vivir con la compañía equivocada nos abre la puerta también del desaliento. ¿Cuánto tiempo vivió David con los filisteos? Vivió 16 meses en medio de los enemigos de Dios. Esa estrategia de David de vivir con los enemigos de Dios es una estrategia peligrosa. El enemigo a nosotros también nos ataca y nos dice: ¿para qué vas a seguir yendo a la iglesia? Mira cómo te va, tantos problemas que tienes y no encuentras ayuda en ningún lado. Así que deja de ir a la iglesia. Ya Dios no te ama, ya Dios no está interesado en ti. El enemigo aprovecha esos momentos de dificultad para traernos en nuestra mente ese susurro, esos pensamientos y esa idea de que nadie nos quiere, de que Dios no nos ama, etcétera. Así que si nos ponemos a vivir en la compañía equivocada, con la compañía equivocada, con la gente que no nos va a traer a nosotros aliento y para animarnos, para salir adelante, eso nos va entonces a afectar, porque el amigo que no conoce a Dios nos va a decir: bueno, y eso de tú vas para la iglesia y mira, ves, Dios, por eso yo te digo, yo no creo en nadie, el Dios mío es el dinero, el Dios mío es esto, el Dios mío es aquello, porque ese Dios en que tú crees no sirve para nada. Si tú sigues en compañía de gente equivocada, te vas a sentir totalmente desanimado, desalentado. Hay docenas de cristianos en cada iglesia que padecen del desaliento porque pareciera que han escapado, han huido al campamento de los filisteos. Filisteo es un símbolo de aquella gente que no conoce al Dios verdadero. Recuerda, el campamento enemigo no es el lugar para el pueblo de Dios. Ese no es el lugar indicado para ti ni para mí. En cuarto lugar, el desaliento nos ataca cuando nosotros sufrimos pérdidas
pierdes el trabajo, pierdes algún ser querido, pierdes tantas cosas que en este mundo nosotros podemos perder, y entonces eso nos desalienta, eso nos desanima, eso nos trae a nosotros una angustia y una preocupación tremenda. Fíjese que mientras David vivió allí con los filisteos, hubo un momento en que el rey de los filisteos le invitó a pelear en contra de Israel, y él se unió para hacer la batalla, para batallar junto con este rey filisteo en contra de su pueblo Israel. ¿Y qué ocurrió entonces? Dice la Biblia que los príncipes que estaban con el rey filisteo dijeron: no estamos de acuerdo que él vaya, no sea que en la batalla nos dé la espalda y entonces, para ganar el favor de Saúl, empiece a batallar en contra nuestra. Y bueno, el rey le hizo caso a los príncipes, y David y su pueblo y los que estaban con él, sus seguidores, se regresaron. Y allí, cuando se regresan, comienzan a ver a lo lejos, cuando van llegando a sus hogares, humo. Había pasado una tragedia, había pasado algo terrible, había pasado de verdad una situación tremenda. Los habían saqueado, los habían robado, se llevaron a sus esposas, se llevaron a los hijos, a las hijas, se llevaron sus pertenencias, una pérdida terrible. Donde estábamos leyendo aquí en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, dice en el versículo 2 que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Cuando llegaron allí, vieron a la situación, que la ciudad estaba quemada, todas las personas que eran sus esposas y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas, y estaban ellos entonces totalmente abatidos. El versículo 4 dice que David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿No le ha ocurrido a usted lo mismo en algún momento de su vida? Ha llorado hasta donde ya no tiene lágrimas que derramar. Problemas terribles que se levantan en nuestra vida, y eso nos trae a nosotros el desaliento, el desánimo, la preocupación, esa carga tan enorme. Es que el sufrir las pérdidas hacen que la puerta del desaliento se abra y nosotros entremos entonces por ese camino. Problemas financieros, separación familiar, la muerte de un ser querido, la pérdida de la salud, hace que nos sintamos también desalentados. Pero hay algo más que en la historia que estamos leyendo trajo desaliento y desánimo al futuro rey de Israel, David, y es la crítica. La crítica trae desaliento. Los soldados de David, dice aquí el pasaje en el versículo 6, primero de Samuel 36, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Estaban en amargura de alma y comenzaron quizá a criticar a David, a decirle: por culpa tuya es que nos pasó esto que nos está aconteciendo. Esa es tu culpa. Y mire, cuando comienzan a descargarse contra David, tenía David temor porque ya estaban hablando de apedrear a David. Los soldados comenzaron a criticar a David porque perdieron sus familias, sus bienes, sus animales, sus posesiones, y culparon a David por todo lo que el enemigo había hecho. Entonces David se angustió enormemente. Si usted quiere que una persona se desanime, se desaliente y se apague en su vida, comience a criticarlo para que usted se dé cuenta cómo esa persona se va a ir decayendo en su ánimo, en su vida. Vuélvase usted también quisquilloso, encuéntrele faltas a esa persona, quéjese, sea negativo, enójese, señale la falta de los demás, y entonces usted va a comenzar a hundir a esa persona. Y eso es lo que muchas veces nosotros como padres o como esposos hacemos. Criticamos a la persona que está a nuestro lado, criticamos si somos jefes a nuestros
empleados, y entonces lo que hacemos es eliminar ese ánimo y aliento que ellos tienen en su trabajo, ese amor por el trabajo, por la familia, y entonces comienzan a venir la desesperación, el desánimo, el desaliento. No debemos ser personas que tomemos la crítica como una bandera en nuestra vida. No debemos ser personas quisquillosas, criticonas, que nos quejamos y vemos faltas en las demás personas. Cualquier cosa nos empezamos a quejar, pero nunca le damos una palmadita en la espalda a alguien para darle aliento y alentarlo, animarlo. No, eso no lo hacemos. Es más fácil criticar. Eso es lo primero que se viene a nuestra mente. Así que debemos tener cuidado con lo que decimos a las demás personas, porque estamos lanzándole un enorme peso tras sus espaldas. Cada crítica que usted le lanza a su hijo, cada crítica que usted le lanza a su hija es como un peso que se va acumulando sobre él y va entonces decayendo, desanimándose. Yo recuerdo uno de los autores norteamericanos, Mark Twain. Él se casó con una mujer cristiana muy hermosa en su fe, una mujer que tenía mucha fe, y él, a través de su crítica y a través de sus cosas y a través de, porque él fue uno de los escritores muy, pero muy negativo en muchas cosas, su manera de expresarse hacia Dios y todo eso hizo que la fe de ella fuera decayendo y fuera prácticamente ya eliminándose y sacándola de su vida. Un día ella estaba muriendo, estaba muy delicada de salud en su lecho de enfermedad, y entonces Mark Twain le dice: pero cree, confía en el Señor, confía. Y ella le dijo: ya no puedo confiar porque tú me robaste mi fe. Fíjense lo que hace la crítica. La crítica apaga el ánimo, la fe y la ilusión de las personas. Debemos tener cuidado con la crítica. Ahora sí, encontramos entonces también en el pasaje no solamente las razones por las que la persona se puede desalentar. Encontramos aquí en este pasaje, 1 Samuel 30, encontramos el remedio para el desaliento. Si decimos que una fe débil es una razón para desalentarnos, entonces un remedio es fortalecer nuestra fe, es fortalecerla. La fe en Dios es la piedra fundamental para la recuperación en ese estado de ánimo del desaliento. El primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, la parte final de este versículo dice: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Aunque estaban pensando y hablando de apedrearlo, él se fortaleció en Jehová su Dios. Piense en la grandeza de Dios, piense en las cosas que Dios ha hecho en su vida, en los momentos de victoria, la victoria que Dios le ha dado en diferentes etapas de su vida, y su fe va a ir creciendo, su fe va a ir aumentando, porque la fe en Dios se alimenta de ese testimonio, de esas bendiciones, de esas promesas que Dios hace, y en lo que Él promete y lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Eso hace que nuestra fe pueda ir en abundancia. Piense en la bondad de Dios, piense en su provisión, piense en el poder de Dios, y Él le va a dar a usted la fortaleza que necesita. Pídale a Él que renueve su fe, que le levante en estos momentos de dificultad, y Él le va a dar entonces la victoria que usted necesita, porque cuando confiamos en Dios y descansamos totalmente en Él, nosotros podemos ser fortalecidos. Recuerde, entonces, si hay una fe débil, tenemos que buscar alimentar esa fe. ¿Y cómo se alimenta la fe? A través de la lectura de la palabra de Dios. Allí usted va a encontrar relatos de hombres y mujeres que fueron probados de una manera tan terrible, pero que obtuvieron la victoria cuando ellos confiaron y descansaron en Dios. Y hay otra cosa importante que hizo David. Él usó el recurso que no solamente lo tiene David a su disposición, o lo tuvo David a su disposición, sino que usted también y yo lo tenemos hoy día. El recurso de la oración. Mire, el versículo 7 y 8 del primer libro de Samuel, capítulo 30, dice:
Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él, Dios, le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Este especie de chaleco que era el efod era una vestidura con lo que los sacerdotes consultaban a Dios. Cuando oraban, ellos se vestían de ese efod. Por lo tanto, David consultó a Dios. Él puso su mirada en Dios, como dice el versículo 6 al final. Él puso su confianza en el Señor. Él se fortaleció en Jehová su Dios. ¿De qué manera? Al aumentar la fe y al orar, al buscar a Dios en oración, Dios le dio a él la victoria en medio de sus problemas y sus calamidades. Nosotros también tenemos que orar, nosotros también tenemos que buscar la guía de Dios en esos momentos de dificultad. ¿Hacia dónde diriges tú tu mirada cuando estás en medio de problemas y situaciones difíciles? Estás mirando la cartera, estás mirando el banco, la cuenta, estás mirando dónde pedir prestado. No, pon tu confianza en Dios y ora. Él te va a guiar en el camino que tú necesitas transitar. Si nosotros tenemos problemas, si estamos desalentados, debemos probar el recurso de la oración. Muchas personas han sido alentadas y han sido dirigidas al camino de regreso a través de la oración. Así que necesitamos orar si queremos la victoria en nuestra vida y salir de la desesperación, del desánimo y del desaliento. Y otra cosa que nos dice aquí la palabra de Dios es que hay que obedecer a Dios. Dios le dijo que ve, síguelo a esos amalecitas, síguelos que sí vas a conseguirlo y vas a librar a tu familia. David recibió las órdenes directamente de Dios. Él le dice eso: ve tras los amalecitas que han invadido tu campamento. Ve. Y al obedecer, entonces podemos obtener la victoria. Todos debemos participar y obedecer a Dios, participar en la vida cristiana de una manera efectiva. No solamente en el intelecto, debemos vivir la vida cristiana con propósito, como debe ser. Uno necesita ese apoyo en oración de parte de Dios. Cuando usted ora, cuando usted busca del Señor, usted puede obtener la victoria en medio de sus dificultades, pero tiene que obedecer a Dios, tiene que obedecer lo que Dios le dice que haga. Así que ponga en práctica la obediencia. Si Dios le dice, haz esto, haga aquello, lo que Dios le dice. ¿Dónde le va a decir Dios? A David Dios le habló de una manera directa. A Dios aquí en nuestros tiempos nos habla a través de su palabra. Y a través de la palabra usted puede aprender qué Dios quiere y demanda de usted, de su vida y de su familia. Y en último lugar, dice aquí la palabra de Dios que debemos darle la gloria a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 23, dice de esta manera: David dijo: Jehová nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los que vinieron contra nosotros. Dios nos ha guardado y nos ha devuelto lo que era nuestro. Así que David salió en persecución de estas personas, las consiguió, los derrotó, los venció y recuperó todo lo que le habían robado, incluso su familia, sus hijos, etcétera, todas estas personas que habían llevado cautivas. Así que Dios le dio a él la victoria, y entonces David no dice porque yo tengo un buen grupo de soldados pudimos hacer esto. No, él le dio la gloria al Señor. Dios le dio la victoria y David le dio la gloria a Dios. Así que recuerde, tenemos que darle la gloria a Dios. Dios es el que nos da a nosotros la victoria en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones duras. Cuando
ponemos nuestra confianza en Él y aumentamos esa fe a través de la lectura de su palabra, de la oración y de la búsqueda de Dios, Él nos va a dar a nosotros la solución y tenemos que obedecer a lo que Dios nos pide que nosotros hagamos para que podamos obtener entonces la victoria. Y cuando tenga la victoria, cuando usted salga de sus problemas, cuando usted salga de sus dificultades, cuando usted salga de ese estado depresivo, de desánimo, de desaliento, entonces dele la gloria a Dios, porque Él es el que nos ha dado a nosotros la victoria. Él es el que nos da a nosotros la bendición de poder triunfar en esos momentos de dificultad que tenemos que atravesar, que tenemos que vivir, porque son parte de este proceso de nuestra vida diaria. Así que la recuperación está en camino. Está deprimido, la recuperación está en camino. Debemos alabar a Dios, debemos glorificar su nombre. Dios nos va a dar el triunfo en la medida que nosotros nos humillemos delante de Él. Vamos a poder recuperarnos cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Hay un camino para salir de la depresión, hay un camino para salir del desaliento, y es poner a Dios en primer lugar. En el primer lugar de nuestra vida. Esa es la solución, ese es el camino. No hay otra alternativa para nosotros, no hay otro camino, no hay otra solución. Es Dios. Y si tú estás hoy deprimido, angustiado, lleno de problemas, de dificultades, yo te animo a que, como David, busques al Señor. Busquemos a Dios. Él está dispuesto a darnos a nosotros la victoria en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, y Él quiere darnos a nosotros entonces la bendición. ¿Quieres entregarle hoy tu vida a Jesucristo? Si todavía no has tenido un encuentro personal con Él, yo te invito a que hoy hagas una oración conmigo y lo invites a entrar en tu corazón. ¿Quieres decirle a Él que sea tu Señor y tu Salvador? Yo te animo a que lo hagas hoy. Cierra allí donde estás tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor de esta manera: Señor, mira tantos problemas que hay en mi vida, me siento tan desalentado, tan desanimado, Señor, no tengo ánimo para nada, pero he oído tu palabra y entiendo que tú me puedes sacar de esta situación difícil que vivo. Yo hoy te quiero abrir la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea y a vivir en esa victoria que tu palabra me promete. Gracias, Señor, por haber entrado en mi corazón y por ser hoy mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder entregar nuestra vida al Señor. Es lo más importante que nosotros podemos hacer. Y si tú tienes problemas, que yo sé que los puedes estar atravesando, yo te voy a hacer una oración contigo. Preséntale al Señor ese problema que tú tienes, esa dificultad ahora mismo, y confía que Él va a obrar en tu vida. Sigue buscando al Señor, lee la palabra de Dios, ora y comunícate con Él. A través de la Biblia Dios nos habla. Y a través de la oración nosotros le hablamos a Él y entablamos ese diálogo importante que necesitamos como creyentes. Voy a orar por ti. Amado Dios, yo quiero orar en este momento por cada uno de aquellos que están viendo, Señor, este video y han escuchado este sermón, y pedirte que tú les puedas dar la fuerza que ellos necesitan en estos momentos de dificultad. Tú conoces sus problemas, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus preocupaciones. Por eso las traemos delante de ti. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú extendiendo tu mano hacia ellos y ayudándole a solucionar cada una de esas dificultades, porque tu palabra dice que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Por eso confiamos en ti y descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete al canal. Y si te gustó el mensaje, dale like. Y si quieres hacer algún comentario, puedes comentar allí mismo. Y si quieres escribirme, ahí está
el correo al que tú me puedes escribir. Estaremos entonces pendientes para ver de qué manera te podemos ayudar. Así que marca también las notificaciones para que cuando subamos otro sermón, otro mensaje, otro estudio, tú puedas ser entonces avisado para que lo puedas mirar y de esa manera disfrutar de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Espero verte en la próxima ocasión. Dios te bendiga. Hasta luego. Buscas abrigo y no lo encuentras, buscas la luz, solo hay tinieblas, buscas la paz, solo desdichas habrá. No hay una razón a tu existencia, no tienes consuelo en este mundo, toda tu alegría pasajera será. Ay, si tú supieras que hay una razón para tu vida. La 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 la. 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 Yo conocí a Jesús en un instante, cambió mi vida, me dio la paz. Ese mismo Jesús te está llamando para darte vida, para darte paz. Aleluya, sí, cantaré de mi Cristo, aleluya, sí, gritaré de mi Cristo, aleluya, sí, no puedo vivir sin Él, gloria a Dios. Ahora yo soy una nueva criatura, ahora yo soy libre, aleluya, de condenación y de ataduras, gloria a Dios, y de ataduras, gloria a Dios.